50 minutos llega ya a la pantalla de C5N. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a tener también un chequeado con respecto, viste que hay mucho debate con relación a qué pasa con el empleo, Sí. o qué pasó por lo menos con el empleo del Sí. primer trimestre. Sí, es verdad. Tenemos un chequeado ahí para bueno. el ministro Prat Gay. Está Pensé bueno. que con la felicidad iban a andar chequeando. Eso es más difícil, más esotérico, ¿no? Tenemos que chequear a ver qué pasó. Menos cuantificable. Sí, sobre todo con lo que dijo Triaca también estos días, que en febrero había crecido el empleo, ¿no? Sí. Así que va a estar bueno. Vamos a probar eso. La gente de chequeado va a someter eso a su rigor. Muy bien. Bueno, María, buen programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chau. Chao, Hasta hasta luego, buenas noches. Bueno, bienvenidos a 50 minutos. En efecto, vamos a estar tratando todo el debate a partir de la marcha mañana. Como decíamos, un hecho realmente novedoso frente al gobierno de Mauricio Macri, con un PJ unido que va a estar marchando en el día de mañana, con un congreso donde avanza la ley antidespidos. Y también aparece por primera vez como un tema fundamental, ¿no? La preocupación por empleo e inflación, junto con el tema de la corrupción. Hay que decir también que en las últimas horas siguen avanzando los allanamientos en la provincia de Santa Cruz, liderados por el fiscal Marijuán, que se trasladó a la provincia con las órdenes de allanamiento dispuestas por el juez Casanelo. En esa búsqueda de propiedades han encontrado, según dijo Marijuán en las últimas horas, muchas más de las propiedades que tenía declaradas Lázaro Báez, con lo cual la parte probatoria, en todo caso, que buscaban de lo que es una de las puntas del lavado del dinero, que es el destino del dinero lavado, estaría justamente en la compra de estas propiedades. Y con relación al origen de ese dinero, la hipótesis sobre la cual trabaja Marijuán tiene que ver, según ha dicho, y es lo que también marca el juez en su última resolución a partir de la declaración de Fariña, que el origen es sobreprecio de obra pública, donde lo que planteaba Fariña era que había una adjudicación con sobreprecios especialmente direccionada hacia Lázaro Báez. ¿Cuál es la red de complicidades alrededor de eso? Bueno, se trata de alguien que era un empleado bancario, que crea una constructora y a lo largo del kirchnerismo se convierte en el principal receptor de obra pública, que a su vez tiene negocios hoteleros con la familia Kirchner en Santa Cruz. Y justamente hoy también se conoció una resolución importante donde la Cámara le dio la razón al juez Rafecas, que tenía la causa de Otesur, y dijo que en efecto la tiene que investigar el juez Ercolini en un marco más amplio para entender si esos alquileres podían ser retornos que tengan algún vínculo con esta otra causa. Si bien en la causa de lavado de dinero, el único imputado, además de Lázaro Báez y todo su entorno, termina por ahora justamente en Lázaro Báez, según aclaró Casanelo. Hay que ver qué pasa si esto se vincula en la otra causa, que es lo que viene pidiendo Margarita Stolbizer, una de las denunciantes. Bueno, vamos a presentar los temas que vamos a tratar esta noche con nuestros invitados en 50 minutos. Sigue la polémica por Time Warp. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió las fiestas electrónicas, pero insiste en que no fallaron los controles. Time Warp, ¿quién es responsable? En nuestros estudios, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. El peronismo unido votó ayer la ley antidespidos en el Senado y las 5 centrales sindicales movilizan mañana contra las políticas del gobierno. El PJ unido marcha contra Macri. En el debate, Facundo Garretón, diputado del PRO, Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria, y Rubén El Pollo Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento. Para el cierre, una charla con perspectiva para entender cómo funciona el peronismo fuera del poder y el futuro del PJ sin el kirchnerismo. ¿Se viene una nueva renovación? En el living, el historiador Mario Pacho O'Donnell. Así comienza 50 minutos. Bueno, bienvenidos otra vez. Estamos con Diego Santilli, vicejefe de gobierno. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ya que estábamos planteando el tema de la marcha de mañana, ¿hay algo previsto en la ciudad? Toda esta movilización es a media tarde, ¿no? En la zona del Monumento al Trabajo, ahí en la zona de Sopardo. Sí, ya hay un operativo
esperando la marcha, esperando la llegada de los trabajadores y de las personas que se acerquen. De hecho, estaban poniendo los escenarios recién y bueno, hay un operativo que obviamente generará algún inconveniente en el tránsito, pero bueno, es un momento muy importante, cerca del 1 de mayo, es un momento de los trabajadores, es algo que sucede hace muchos años en nuestro país y es un momento importante para todos los trabajadores. Bueno, pero es la primera vez que se juntan las 5 centrales, es un hecho, y van a leer un documento crítico al gobierno de Macri y sus políticas. Hay un movimiento, esta mañana decía Pinedo que la sanción de la media sanción de la ley antidespidos en el Senado había sido un pedido de las centrales a los peronistas del Senado. Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una cosa es la unión de los trabajadores representados en sus centrales y me parece algo buenísimo, importante para la Argentina, esa unión que busque resolver los problemas estructurales que tenemos en nuestro país, sobre todo la generación de trabajo. El segundo tema que tiene que ver con la ley, yo creo que repetir las mismas recetas que no tuvieron solución en el pasado no son una medida nueva, positiva ni alentadora. ¿A qué me refiero? Yo siento que en la época de la doble indemnización y de los no despidos no generaron un nuevo puesto de trabajo. Entonces me da la sensación que esas no son propuestas positivas acordes al momento que vivimos. Yo buscaría más algo como lo que hizo Mauricio Macri, que buscar la ley de empleo joven para que haya más jóvenes que puedan ser tomados por compañías o pequeñas y medianas empresas, buscar un mecanismo de generación de incentivos para que haya más puestos de trabajo y no genere una barrera que te impida la toma de nuevos empleos. Pero ahora, digamos, con un peronismo unido, una oposición que se une, queda en evidencia que el gobierno, digamos, o Cambiemos como alianza de gobierno, si esto ocurre, queda en minoría en el Congreso. Ha habido momentos también donde esta unión del sindicalismo y el peronismo, bueno, le ha complicado la gobernabilidad en su momento a Alfonsín. ¿Les preocupa desde el PRO, sin ser mayoría en el Congreso, que se aparezca un hecho que unifique a toda la oposición, como es el tema laboral, la inflación? Yo siento que los pueden unificar y nos tiene que unificar a todos el tema de la inflación. Ya lo dijo el presidente, en el segundo semestre la inflación va a empezar a bajar y eso nos va a generar mejores condiciones. Y mejores condiciones al bolsillo de todos nosotros, de los trabajadores y de todos los argentinos. Me da la sensación que el peronismo que se una, bueno, es una buena señal, nosotros le ganamos, o sea, le ganamos en la elección y eso es el bueno, pero estaba separado Massa, si Massa se junta es como el punto de equilibrio de la balanza. Pero yo creo que puede unificar algún tema como este, que es un tema importante, que yo creo que las viejas recetas no funcionan, que hay que buscar recetas nuevas, distintas, porque todos queremos que no se pierda una sola fuente de trabajo y todos queremos generar más trabajo. Me parece que los puede buscar la unificación en un tema. Yo sí creo que celebro la búsqueda de la unidad en el movimiento obrero, en el movimiento trabajador, porque es una señal positiva, donde podamos sentarnos a dialogar todos juntos. Digamos, ahora, Moyano era un aliado, ¿no? Pues si uno recorre lo que pasa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente cuando eras ministro de Espacio Público, se generó un acuerdo inédito en el resto del país, que sin haber perdido el trabajo, porque cambió la licenciataria de la recolección de basura, se les pagó con un bono para el cual se endeudó la Ciudad de Buenos Aires, indemnización a los trabajadores camioneros. Y eso parecía haber cimentado una alianza bastante sólida entre Moyano y Macri. Nosotros lo que hicimos cuando llegamos a la ciudad es pagar una deuda que había generado otro gobierno. Esa deuda y esa decisión que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajadores la había hecho el gobierno del jefe de gobierno anterior, Aníbal Ibarra, y la había rubricado el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Nosotros ¿qué hicimos? Teníamos esa deuda metida en el convenio colectivo de trabajo de camioneros, el 4089, y a partir de eso tenemos que cumplir, porque los estados lo que firman lo tienen que cumplir, más allá que lo haya hecho otro había gobierno. Una cercanía con Moyano, sobre todo sobre el final del gobierno kirchnerista. A partir de ahí, María, construimos un diálogo, pero no solo con Moyano, con todos los trabajadores representados. Si hay algo que hace el gobierno de Macri en la ciudad, y lo está haciendo en el gobierno nacional, es diálogo. Después podemos o no ponernos de acuerdo en algunos temas, pero en la generalidad, ¿cuántas veces, dónde hubo un gobierno que los haya recibido tantas veces a los representantes de la CGT por parte de Mauricio Macri a 4 meses de asumir? A 4 meses de asumir se han reunido varias veces con el presidente de la Nación. Bueno, pero mañana vamos a escuchar el documento de mañana, que es un documento muy crítico. Bueno, pero quiero ir a la ciudad. Hay momentos, pero María, hay momentos dolorosos que vive nuestro país, producto de 12 años de desastres. Y 12 años de desastres no se arreglan en 4 meses. Entonces,
que las centrales reclamen, es sano. Que las centrales se sientan a dialogar, también es sano. Esperemos ver qué es lo que se dice mañana. Pero a mí me parece, de una Argentina distinta, la búsqueda del diálogo, la búsqueda de poder encontrarnos, aunque tengamos diferencias, aunque pensemos distinto. Pero esa Argentina en donde había distancias, no nos juntábamos, no había bueno, diálogo, en la que yo se hay que eso terminar. hay un escenario de laboral preocupante, suspensiones en las automotrices, importaciones que les preocupan por pérdidas de empleo, una situación complicada para las pymes con los aumentos de las tarifas, que es todo un Venimos de un escenario. desaguisado, venimos de un desastre que empezamos a corregir. Entonces, ese comenzar a corregir, lo vamos a empezar a ver en el segundo semestre, lo vamos a ver aproximándonos a fin de año. Y obviamente, en el transcurso de este tiempo doloroso y duro, tenemos que buscar medidas que ayuden a fomentar más trabajo, a ayudar a que haya más trabajo. No, me parece a mí, no generar medidas que no fueron positivas en el pasado. Quiero hacer una mención al tema de la fiesta de Time Rap, que era lo que había originado hace un tiempo, bueno, las ganas de que viniera alguien de gobierno de la ciudad. ¿Dónde estuvo Rodríguez Larreta todos estos días? Porque Rodríguez Larreta estuvo en Buenos Aires. Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, fue en gira oficial a Estados Unidos con parte de su equipo, parte del gabinete, y apenas se enteró de medida estuvo acá. El domingo estuvo con el que está hablando acá, con la ministra de Salud, Ana María Bou, y con Crescenti recorriendo. pero se volvió a ir el domingo. Porque hay un gobierno, hay un equipo, María. Yo soy el vicejefe de gobierno, sigo con el jefe de gabinete, con Felipe Miguel, con los ministros trabajando Claro, pero todos los ustedes ahí días. rápidamente dijeron que habían actuado bien los inspectores y que los papeles estaban en regla. Ahora resulta que en la causa judicial está acreditado que los organizadores se jactaban de haber metido más de 20.000 personas cuando había 13.000 habilitadas y los inspectores se quedaron con que había 10.000. Automáticamente el sábado, enterado de esto, el sábado a las 9 de la mañana, habían pasado horas, pedí toda la información. El jefe de gabinete pidió toda la información y nos llegaron. Las actas previas. El acta de apertura firmada por todos los que están firmantes que las vieron. El acta de las 3 de la mañana con la cantidad de personas. Y el acta de cierre. Entonces, nosotros es la información oficial que tenemos, que nos dan los funcionarios que estaban en el lugar. A partir de ahí, esa es la información que además le adjuntamos al juzgado. Si hay diferencias... Pero ahí hubo un inspector que dijo que había Por eso, 10.000 María, donde había 20.000. Por eso, María, si hay diferencias y el juzgado empieza a acreditar, si lo acredita, tendrán que hacerse responsables los que dijeron una cosa que sucedió otra, tendrán que hacerse Pero hay un responsables. sistema que falla, dice que hay 75 inspectores en todo el gobierno de la ciudad para inspeccionar cuántos boliches que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. A ver, María, lo que no podemos hacer como gobierno de la ciudad ni como gobierno de cualquier ciudad del mundo es... imagínate, los semáforos están para cumplir las normas. Ahora, ¿qué pasa con aquel que pasa en rojo y sigue largo y genera un daño a un transeúnte o a una persona o a los mismos personas que trasladaba? Tendrá que ser responsable por eso, porque si no tenés que poner un policía por cuadra, un policía por reunión, un policía por fiesta, Pero acá el un que falla es el inspector. inspector. Bueno, el inspector estuvo, hizo una acta, las mandó, las expuso. Tiene la justicia, tenemos que comprobar qué es lo que ha hecho el organizador, qué es lo que ha sucedido esa noche. Y ahí está la justicia dilucidando. ¿Y por qué es un sistema el de Costa Salguero que tiene subcontrataciones, digamos? Que vos tenés una concesión que a su vez tiene subconcesiones. Costa Salguero es una concesión del año 91, 25 años tiene. Cuyo plazo, que es dada por un presidente de aquella época, Carlos Menem, cuyo plazo de concesión son 30 años. Y se le transfiere a la ciudad de Buenos Aires la concesión ordenada y tal cual está, por los plazos de 30 años. ¿Por qué? A ver, imagino porque no tengo claro lo que pasó en el 91. Porque era un bañado y se fue desarrollando, para desarrollarlo, se fue construyendo, tuvo una inversión, todo eso ha sucedido. Eso vence de acá a 4 o 5 años. Ahí hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con Costa Salguero integralmente? Pero ahí de esa sociedad forma parte el marido de la vicepresidenta de la legislatura, de Carmen Polledo. De esa sociedad no. Esa es de la subconcesión. Exactamente, tiene un subalquiler que tiene el 10% de una sociedad. Antes de estar en el gobierno que nuestro, que llegamos a la ciudad con Mauricio Macri, de un tema personal cuyo tiene 10%. Entonces me parece que meter a Carmen Polledo en esto no tiene nada que ver. Lo que hay que mirar acá es
¿Qué nos pasa como sociedad? Porque a mí Lo que pasa es que yo lo planteo porque lo que dice el fiscal, si uno ve para dónde va la causa, dice que hay una concurrencia de, bueno, situaciones desde la prefectura que a la vez cobra adicionales del privado, entonces es raro porque o ejerces el orden público como funcionario público o estás al servicio del privado que te paga. Inspectores que certifican que hay la mitad de gente que dicen los organizadores. Entonces, también el fiscal está planteando si no era una organización donde, digamos, varios de estos tienen una responsabilidad concurrente que además vendían drogas ahí nosotros, adentro. María, vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto. Tenemos que averiguar la totalidad de la situación. Más allá de que también tenemos que mirarnos, y a mí como persona, y lo dije los días posteriores, a mí me interpela como Estado, como familia, como padre, como individuo de la sociedad, ¿qué nos está pasando? Porque acá tenemos consumo, tenemos adicciones, tenemos la discusión en la sociedad que nos pasa como jóvenes. ¿Necesitamos algo para divertirnos? ¿Necesitamos la previa para divertirnos? ¿Necesitamos consumo de drogas para divertirnos? O sea, ¿qué nos pasa como sociedad? Y esta es la cuestión de fondo que hay que meterse, en la que hay que atacar. No, está bien, el consumo es lo que lo hace por ahí distinto a Cromañón, ¿no? Ahora, el fiscal escribe, es inevitable o es imposible no pensar en Cromañón como si hay algún tipo de paralelismo donde fallan muchas instancias de control, ¿o no? A ver, yo creo que es distinto a Cromañón y claramente es distinto. En Cromañón los chicos querían huir de una situación. Acá tenemos que analizar a fondo qué es lo que está pasando. Hay una investigación, nosotros estamos acompañando con todo lo que tenemos y obviamente hay que llegar al fondo porque también se habló de las habilitaciones, son cosas distintas. Se mezcla las habilitaciones de los boliches clase C versus los eventos masivos que tienen otra normativa diferenciada. Entonces, todo ese tipo de cosas está en análisis y la segunda cosa que hemos hecho como gobierno es mandar un paquete de medidas a la legislatura que tienen que ver con educación, que es central, educación ya en primaria y en secundaria, y el segundo tema es la prevención, cartelería informativa, trabajo concurrente en el lugar. Ahora, un ¿por montón qué de temas más. suspendieron mientras tanto las fiestas electrónicas? ¿Hay alguna decisión de entender que ahí pasó algo que no estaba...? No, suspendimos este tipo de eventos, que son los eventos masivos, porque el boliche que está habilitado clase C funciona. Suspendimos estos eventos masivos hasta tanto esté la normativa preventiva para ayudar a concientizarnos de que tenemos que salir de esto. Entonces, tener cartelería, tener pantallas gigantes, muchas de las normativas que Hay pudimos... cosas que fallaron ahí, que haya ventilación, que haya agua, que haya en efecto acceso al agua en el circuito. Hay que llegar al fondo de la investigación porque tenés informes que dicen una cosa, informes que dicen la otra. Evidentemente, seguramente había una cola inmensa en los baños. Hay que llegar al fondo de investigación, pero estamos captando normativa de Europa, de diferentes ciudades del mundo que ya están hace 20 años con este tema y que fueron creciendo y modificando porque los estados están luchando contra alguien que saca 3 drogas por mes de este tipo de... ¿Van a hacer ese sistema tipo España, poner una ONG o permitir que una ONG haga como un control de lo que se llama política de control de daños, de que haga como un test de la pastilla para determinar... Me da la sensación que ese es un debate superior que tenemos que darnos como sociedad en todo caso, de si queremos llegar a ese análisis. Lo que sí creo que nosotros tenemos que tener una normativa de prevención mucho más fuerte, que es la que hemos enviado. Por supuesto que será enriquecida por algunos legisladores o por alguien que tenga una idea. Pidieron la superadora. interpelación de la reta a los legisladores de la oposición, pero... No me parece correcto. ¿No? No me parece correcto, no son los casos, hay una investigación en términos, el gobierno ha estado, está y sigue estando y acompañando a lo más importante que es aquellos chicos que terminen de salir de esta situación, que gracias a Dios van mejorando. Está mejorando la situación de los internados, afortunadamente. Exactamente, y obviamente un sistema público de salud que los está acompañando, los está asistiendo todo el tiempo. Pero no tendría que haber estado la reta igual durante los hechos. Estuvo el domingo conmigo y si estuvimos todo el gobierno, para eso somos un equipo. Yo creo que hay que salir de la Argentina donde la gobernaba una sola persona. No, pero también nada a la pasaba sin una sola presidenta persona. Kirchner en su momento se le reclamó que no hubiese estado, digamos, hay hechos muy dramáticos donde... Pero María estuvo el domingo, yo estuve en el Rivadavia con él, estuvimos sentados con todo el equipo, se ocupó de que estuviera la salud como corresponde, todos los equipos médicos asistiendo, todo el equipo del VAP también, del Buenos Aires presente, que estaba ahí asistiendo a los familiares. Se ocupó de que todo eso funcionara y nos dejó a nosotros como equipo seguir funcionando y continuó su gira oficial. Para eso estamos, si no,
tiene que haber siempre una persona para resolver. No, hay un equipo, está el vicejefe de gobierno a cargo del gobierno, está el jefe de gabinete, están los ministros. Me parece que eso se habla en Argentina, ¿no? Estamos hablando de una CGT, que todas las centrales concurren, tenemos que trabajar de esa manera. Bueno, gracias por haber venido esta noche. Gracias, María. Bueno, y nosotros nos vamos a meter con el tema del empleo. Voy para allá para presentar el chequeado de esta noche. El chequeado de esta noche introduce justamente la temática de nuestra próxima mesa, que es la discusión un poco que teníamos recién también, que planteaba Diego Santilli. ¿Qué está pasando con el empleo y cuál sería la solución? Laura Sommer, de Chequeado con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, María. Bueno, ¿a quién chequeamos? Chequeamos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Si querés, podemos escucharlo. Dale. Para un primer trimestre, el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años. No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. Bueno, eso dice el ministro. ¿Qué dicen los datos, no? Los datos dicen que la tasa de despidos, que es a lo que refiere el ministro, es este año, en el primer trimestre de este año, más baja que en 2009, 2011 y 2012, pero más alta o igual que en el resto de los años del periodo que nos menciona el ministro. O sea que no se certifica lo que dice Prat-Gay de que es la más baja de los últimos 7 años. No, y además te agrego, María, ¿qué dicen los expertos del mercado laboral que hay que mirar para ver cómo está el mercado? Hay que mirar también, además de despidos, otras 2 cosas. Suspensiones, que están en su nivel récord en el primer trimestre de 2016. Las suspensiones son cuando una empresa decide que no despide a sus trabajadores, pero que van menos horas, por lo tanto cobran menos. Y lo otro que hay que mirar es la tasa de nuevas contrataciones, que también está muy mal. Está en 2,3, que es el número más bajo desde 2009. Ahora, ¿de dónde saca entonces Prat-Gay? Porque ustedes fueron a consultar, ¿no? A Prat-Gay, como hacen siempre en Chequeado. ¿De dónde saca la cifra que a él le da que el panorama es otro totalmente? Bueno, el ministro hoy estaba en un encuentro en Uruguay del Banco Mundial, no hablamos con el ministro, pero sí con su vocera. Lo que la vocera nos explicó, ratificando que Prat-Gay dice que no se equivocó en su afirmación, es que lo que él tomó es otro indicador de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo que se llama tasa de salida. Ahora, ¿qué es la tasa de salida? Es los despidos más las renuncias. ¿Y qué nos explican los expertos? Bueno, que en momentos de incertidumbre, donde no estamos seguros de cómo va a seguir la economía, la gente no cambia tanto de trabajo, no renuncia, no se arriesga a no conseguir un nuevo empleo. Entonces, ¿qué le damos a Prat-Gay, Laura? Esta vuelta le dimos engañoso. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ahora sí, vamos a traerles un poco la discusión que se está dando en el Congreso y entre los sindicatos, ¿no? Tenemos 2 diputados con nosotros, Facundo Garretón, diputado del PRO, buenas noches. Buenas noches. Adrián Gana, diputado del Frente para la Victoria. ¿Cómo estás? Y Rubén del Pollo Sobrero, del Ferroviarios de Sarmiento. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, mañana marchan Pollo, hace mucho que no marchan todos juntos. Hace mucho. Nosotros mañana lamentablemente no marchamos, tuvimos la decisión del gremio, planteando claramente que nos parece muy bien la marcha, que ojalá les vaya muy bien porque es importante el tema, pero nosotros no le vamos a ir a lavar la cara a muchos dirigentes gremiales que en sus propios gremios han permitido el despido masivo de gente y que ahora se quieren lavar las caras con un acto. Lamentamos mucho porque la verdad que hay muchos amigos nuestros ahí que la hemos peleado y la vamos a seguir peleando porque si Macri llega a vetar la ley, nosotros ya tenemos decidido parar conjuntamente con la CGT. Lo hemos decidido hoy en la Asamblea, pero no le vamos a ir a lavar la cara a algunos dirigentes que son impresentables. ¿Cómo quién? Como Caló, como Barrio Nuevo, como UPCN, como todos los que han sido cómplices de los despidos que han habido en estos días. ¿En estos meses? Sí. ¿Qué pasa diputado, con la situación del empleo? ¿Ustedes admiten que hay un problema? Porque da la sensación, si uno escucha a Prat-Gay o incluso esta mañana a Pinedo, dan cifras donde ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué es lo que está pasando con el empleo en la Argentina. Creo que más que el gran desafío que tenemos nosotros como sociedad es generar mayor empleo, digamos. Suena muy bien un título, una ley contra el desempleo, digamos. Nadie quiere que se despida gente, obviamente, pero la fórmula planteada es absurda, digamos, ¿no? De hecho, el año pasado, Héctor Recalde, el jefe del bloque
del Frente para la Victoria justamente decía esto, digamos. Decía que este tipo de medidas no tiene ningún tipo de lógica y que sucede todo lo contrario, no genera nuevas contrataciones. Entonces, no tiene sentido replicar ese tipo de iniciativas que sabemos que no funcionan. Aquel gran desafío que tenemos nosotros como sociedad, justamente, es empezar a generar empleo. Y esa generación de empleo se están tomando las medidas correctas. Ahora, diputado Grana, ¿qué va a pasar con el proyecto que tiene media sanción del Senado? Porque ustedes tenían otro proyecto en diputados. Esta mañana me decía Recalde, no, vamos a privilegiar la unidad para que salga rápido y pronto vamos a votarlo. Nosotros creemos que es de necesidad de urgencia que haya una norma que permita cuidar las fuentes de trabajo que hoy existen. Creemos que estamos en un proceso muy complejo, de una espiral ascendente de despidos en el sector público y en el sector privado, que se inicia a partir de medidas económicas muy concretas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, que en nuestra perspectiva generan lo que, si fuera esto meteorología, sería la tormenta perfecta. Apertura de importaciones, devaluación, alza de precios indiscriminada permanentemente, alza de las tasas de interés para todo el mundo, pero fundamentalmente para las empresas no pueden tomar crédito para la producción, ya no para incorporar maquinaria, sino para poder de todas formas, esos de son parámetros erróneos, ¿no? Hablas de importación, una serie de factores. La realidad es que las importaciones, avalancha de importaciones, está diciendo cuando, si vos mirás el primer trimestre comparás con el año pasado, todo lo contrario, digamos. Entonces, hay una serie de variables que son erróneas. Solamente en los primeros 15 días del gobierno, en los primeros 25 días del gobierno de Mauricio Macri, comparado con el anterior, en la empresa, el rubro de los textiles, pero es un rubro, importación, tenés que comparar te doy un ejemplo. Y agarrás un rubro específico, no decís sucede, desempleo. Yo te doy un ejemplo de que sí. Pero si hablas de desempleo, construcción, en bueno, solo 25 días, 60% más de importación de indumentaria. Pero de un rubro. Pero claro, porque se toma así. Es lo mismo que me digas cosa, desempleo, agarrás lo que es todas Facundo, construcciones y hace cuánto se viene frenando. Entiendo que vos quieras generalizar y hacer como hizo ayer es cosas simples, el jefe de gabinete en el gobierno, que es un canto al optimismo, un canto que estamos trabajando. Ahora, hay consecuencias concretas en estos 140 días. Las consecuencias es que hay, por ejemplo, en Entre Ríos, ¿sí?, se están vendiendo naranjas de Valencia. En Entre Ríos, que es la provincia productora por excelencia de naranjas en la Argentina. ¿Por qué pasa esto? Porque se abrieron las importaciones. Al abrir la importación, lo que vos haces es dañar la producción local. Cuando dañas la producción local, hay menos empleo. Cuando hay menos empleo, hay menos consumo. Y cuando hay menos consumo, vuelve a haber menos producción. Y así sucesivamente en el círculo vicioso. Estás hablando de naranja en Entre Ríos. Si vos fijas limón en Tucumán, primera vez que vamos a exportar a Estados Unidos, un mercado que estaba cerrado, que llegó el kirchnerismo, cerrado, no se puede exportar ni limones ni frutillas, que afectan directamente al norte argentino y de pronto sale al mercado. Voy a traer al Pollo un poco a la discusión porque... Una sola cosita, porque digo, ya tienen el relato construido de la pesada herencia, que yo creo que es una falacia, ¿sí? Lo decía recién también Santilli. Ahora quieren construir el relato de que hay una gran conspiración contra su gobierno, donde mañana van a haber cientos de miles de personas en la calle diciendo paren con estas medidas porque nos estamos quedando sin trabajo. Nos estamos quedando sin trabajo y si la gente se queda sin trabajo, avanzamos a una situación de mucha desesperanza y de mucha preocupación para las grandes mayorías. Entonces, déjense escuchemos ayudar. Un poco la pata sindical, porque además me interesaba la visión del Pollo Sobrero, que ustedes han sido muy críticos del kirchnerismo, ¿no? Entonces, y lo seguimos siendo. Sí. Porque en las provincias donde gobiernan ellos, vos fíjate, Santiago del Estero, hoy me estaban contando los docentes de ahí, ¿sabes cuánto cobraron? 0. 0 pesos cobraron todos los docentes de Santiago del Estero. Tierra del Fuego, en el programa anterior estuvieron los chicos acá, hace 2 meses que la gobernadora del Frente para la Victoria asumió, le bajó el sueldo. En Santa Cruz, donde está la hermana del expresidente, acaban de firmar paritarias al 10% con UPCN, que se dan el lujo de mandar patota a pegarle a los compañeros. Entonces, la verdad que la situación es muy crítica, nosotros estamos muy preocupados, pero lo que más nos preocupa es que esto se discuta como un tema político y no se pongan en la piel de aquel que se queda sin trabajo. Porque vos pero vos crees que empeoró la situación laboral. Sí, eso es obvio. Durante el gobierno de Macri. Sí, eso es puntualmente, obvio. No solamente por los despidos en el Estado. No solamente en el Estado, en los privados. Y hay un dato que yo no sé si la compañía de chequeo también lo toma, que es el tercio de trabajadores que están en negro.
porque lo que se está tomando es los que estamos en blanco. Sí, se está midiendo lo que está pasando con el empleo con relación Con lo que al están empleo registrado, sería- que es el único que tiene, aún así hay discusión sobre las cifras, pero es el único De que todas hay. formas, María, acá la clave pasa por tener iniciativas para generar empleo joven. Esto que el plan que se está entrando ahora al Congreso sobre empleo joven, claramente está orientado hacia Ahora, eso, ¿no? el empleo joven, si yo soy una empresa que Sí. tengo un empleado grande y le tengo que pagar cargas y antigüedad, Yo lo eché así lo como he uno hecho nuevo. y tomo uno joven al No, que no. no me pagan no me cobra cargas La ley patronales. no contempla, no es así, digamos. Primero tiene que ser, hay distintas características de las empresas, digamos. Para las La ley empresas igual de menos todavía de no 200, llegó al Congreso, o sea, es un proyecto. Exacto, son para las empresas de menos de 200 empleados, no tiene que pagar cargas patronales, y esto que vos decís, si, bueno, corro 5 para contar, no. Tiene que ser obviamente adicionales. Pero ¿no? ¿sabés Entonces cuál tenés es? una planta de tanto, si agrego tanto, no se O paga sea, por solo eso. podés no pagar cargas patronales si haces empleo joven en caso, si no es sustitución de otro, tiene que ser un empleado nuevo. Es un empleado nuevo y tiene distintos, porque ahí incluso está orientado a las economías regionales también. Por ejemplo, todas las provincias del NOA no hay un límite de edad. O sea, Para no no es pagar solamente cargas patronales. correcto, correcto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que vos lo que estás contando suena como una respuesta desesperada ante un hecho que es evidente. Pollo, ¿cuáles son las opciones? Vamos no, con no, yo te voy a decir. opciones. Vamos con algo lógico ustedes también. Es decir, empezaron, la ley para lo que pasa que prohibir ustedes- correr gente lo que no pasa tiene que mucha ustedes- lógica, Pollo. Claro, lo que pasa es que vos nunca fuiste despedido y no sabés lo que es estar despedido, Vos conocés mi evidentemente. historial, vos sabés, no, pero y si bueno, me decís no, eso, y no es porque lógico. evidentemente ¿Vos no te crees que pones tiene- en la piel del tipo que hoy está en la calle. Yo qué sé, nosotros somos monos. Yo he visto el desastre que han hecho en el Hospital Posadas, por ejemplo, que han barrido y quieren seguir barriendo. Entonces, ustedes tienen... Para vos la tienen solución es una ley, no se puede. ustedes, Hagamos una ley que no haya ustedes, inflación. ¿me dejás Así es, terminar? así es. Ustedes lo que pasa que son un gobierno que les importa muy poco los pobres y los trabajadores. Y te doy hechos. Ustedes, todas las políticas que han sacado hasta ahora fue para beneficiar a un solo sector. Todo lo contrario. ¿Cómo todo Tenés lo que conocer contrario? todas las economías Disculpame. regionales. Andá al noroeste. Pero y vos te crees fíjate. que yo vivo en un tupper, yo también viajo y yo veo. y He ido a Salta, he entonces, ido a Jujuy y justamente, veo estoy todas las viendo medidas están los siendo mismos problemas. incentivando las economías te estoy regionales, repitiendo. están muertas Santiago las del economías Estero, regionales. Hoy tuvimos una reunión docentes de en la Santiago del Comisión de Estero, Producción. 0 pesos le pagaron hoy a los docentes. 0 pesos le pagaron ustedes. Entonces, dejémonos de embromar, viejo. Acá ustedes han tenido una política de transferencia de una masa de dinero muy grande a los empresarios. ¿Por qué? Porque tienen la teoría del derrame. ¿Y sabe qué? No, Cuando es el así, derrame todo lo llega, contrario, todo lo estamos todos contrario. muertos, como decía Keiner, ¿viste? Pero ese discurso, Ahora, digamos, Facundo, implícito no en la es un teoría del derrame, discurso, no es un Facundo, discurso. No es así. No es un Ojalá discurso, tengas, es una ojalá realidad. tengas razón y que no sea así y que estén apostando a otra cosa. No se nota. No se nota porque están tomando las mismas medidas que históricamente han tomado los liberales conservadores ¿Viste en la las medidas Argentina. sociales que se anunciaron la semana pasada? Pero después, el impacto después de que tiene sacarle eso, las retenciones 8 a las millones y medio de cerealeras personas y a las beneficiadas. mineras, que son cientos de miles de millones de pesos más que deja de recaudar De el vuelta, Estado. no estás viendo las economías regionales. Andá a Catamarca, andá a La Rioja, provincias que estaban muertas. Decís que hay están déficit resistiendo fiscal la y que eso, hay un gran iniciativa. déficit fiscal y te desfinanciás con los sectores Esperá, ¿el productivos déficit con de más. quién es el Pará. déficit de ese? Decís que hay Pero venís de déficit un fiscal, déficit de- decís que hay déficit fiscal y te desfinanciás dejando de cobrarle impuestos a los más ricos. Al mismo tiempo le ponés el tarifazo que le sacás el subsidio a los más pobres. Entonces, están acomodando A ver, Bueno, ¿cómo está serie variable, funcionando vamos mal, eso? Facundo, así, vamos mal. Le quiero preguntar al Pollo el tema de la suba de tarifa en el Sarmiento, ¿cómo funciona la tarifa social? ¿Y hay acceso? Mira, fue un desastre porque había muy pocas bocas para tomar y vos ves colas terribles para hacer el trámite. El trámite. Sí. Muchos terminan abandonando y terminan yéndose porque no se pueden perder 3 o 4 horas haciendo una cola para la tarifa social. Pero yo vuelvo a repetir, el problema no es la tarifa social. El problema es si el trabajador gana medianamente bien, no tiene necesidad. Yo no quiero que a mí me den un subsidio, no quiero que me den una tarifa social. Yo lo que quiero es que me paguen por lo que trabajo, por lo que corresponde. Y acá el problema es que los salarios cada vez van perdiendo más devaluación, porque ¿cuál es el plan que tiene el gobierno? Es enfriar la economía. ¿Cómo la enfría? Sacando plata de la calle. Una vez que enfríen la economía, decir, bueno, ahora viene la otra parte, que ¿sabes cuál es? Acordate, ¿eh? ¿Qué? Te lo estoy diciendo hace un mes antes. La competitividad, tenemos que ser competitivos. ¿Sabes lo que significa eso? Flexibilidad laboral. Ya lo hemos vivido. Y entonces terminamos, como en los 90, con una necesidad, un 15, un 20% de desocupación, que es lo que necesitan para bajar los salarios. Yo, mira, hoy te cuento lo que decían los delegados del Belgrano Norte.
Vos sabés que hay un problema muy grande porque hay 8 locomotoras de 20 que están paradas, un desastre, esa empresa está totalmente vaciada. Y los delegados, en vez de decirle vamos a pelear, ¿sabes lo que le decían? No, tenemos que cuidar el trabajo, mirá cómo está todo. Es decir, utilizan el tema de la desocupación para que ahora que tenemos paritaria, no pidamos aumento de salario, discutamos y así no vamos. Bueno, ya el año pasado igual con gobierno kirchnerista, yo me acuerdo que Caló decía que necesitaba cuidar el trabajo y que había hecho una paritaria pensando en preservar el empleo. Con todo respeto, yo opino que son las dos caras de la misma moneda. ¿Dos caras de la misma moneda? Sí, obviamente, porque son los mismos planes económicos que afectan a los mismos. Todo lo contrario, vos ves las iniciativas que están tomando, una relacionada a generar mayor poder adquisitivo. La reducción de IVA es significativa. 8,5 millones de personas van a ser beneficiadas. 2,5 millones de personas sí, pero que con reciben asignación tope de 300 pesos por mes. Bueno, pero son dos asignaciones y media o sea, los anuales. jubilados que puedan descontar, porque el IVA de alimentos, hay muchos de los alimentos que van a poder descontar tienen IVA de 10%. Y el tope máximo, si no me equivoco, cuando se implemente es 300 pesos de reintegro por el IVA de los alimentos. Vos tenés que fijarte a quién está apuntando esto. Las personas que reciben asignación universal por hijo, estás hablando que prácticamente son 2,5 millones de personas que van a tener este beneficio y básicamente le estás agregando 2 asignaciones y media por año. Es 300... representativo. Ah, por año. Sí, por año. Es representativo, ¿qué te parece? En principio me parece que no son las dos caras de la misma moneda, sino que son dos proyectos que están uno en la antítesis del otro. Ahí coincidimos. Uno es la creación, uno es la creación de empleo, uno es la creación de empleo, una creación de empleo que agarramos la Argentina en el 2003 con el 25% de desempleos, cuando Néstor Kirchner decía que había más desempleo en Argentina que votos con lo que había ganado la elección, que había salido segundo. Bueno, pero eso fueron 12 años. Fueron 12 años Menem comparaba todo con el 89. No, pero que llegamos, y por eso te venía al presente. 10 de diciembre del 2015. Hace 4 años que no hay crecimiento de empleo. Hace eso es 4 años absolutamente falso, como lo que acaba de decir tu ministro Platgay. Que los chicos de chequeado.com a saber. Todos los años se generó empleo en el sector público y en el sector privado. Todos los años hubo más empleo. Ahí hay una discusión de qué pasó los últimos 4 años. Los últimos 4 años que está estancado el empleo privado. Estancado 5,9 de desocupación en diciembre. Los 3 datos que yo di, ¿es mentira? ¿Cuáles? Las 3 provincias. ¿Es mentira? No, ¿Y si usted está gobernando igual que ellos? ¿Sabes por qué no es mentira? No es mentira. No es mentira. Bueno. ¿Y quién está gobernando? La diferencia es que vos tenías hasta el 10 de diciembre del 2015 un gobierno nacional que cuando las provincias tenían algún problema iba y financiaba para que no se pierda empleo. Esa es la gran diferencia sustancial que vos tendrías que poder reconocerlo, Pollo, porque ha pasado durante todos estos años, lo mismo desde la primera financiar eso, desde la primera gestión que hizo Néstor Kirchner como presidente, cuando fue, no, cuidado, ese es el tenés camino, cuidado porque te llevan para ese lado, tenés cuidado que te llevan para ese lado. Ahora, Néstor Kirchner lo primero que hace cuando hay un paro docente apenas asumido, va con el Estado Nacional a resolver la caja de la provincia, creo que era de Entre Ríos, si mal no recuerdo, a levantar el paro con plata, para que los trabajadores puedan acá arrancaron consumir. En provincia este año arrancaron. Lo que no arranca es el paro universitario. La diferencia es que acá hacen lo contrario. A los gobiernos provinciales que tienen algún problema, como los que vos nombraste, no le tiran ni un sándwich de milanesa. No es así. Bueno, mañana el presidente Macri a Tucumán con Mansur, que es claramente opositor, a anunciar una serie de inversiones realmente relevantes. Están sacando todos los distintos gremios en la Ruta 3 para cortarla. A ver, ¿cómo va a venir, volviendo a lo de mañana, la marcha? Porque lo que han dicho es un poco lo que dijo el Pollo, ¿no? A pesar de que ustedes no marchan, las 5 centrales mañana dijeron que si Mauricio Macri apelara al veto, van a ir al paro general, que es lo que está diciendo el Pollo también. Sí, que ojalá que cosa distinta. Una cosa es la marcha de mañana, que me parece algo tradicional, respetuoso. No es tradicional. Que se junten 5 centrales sindicales me parece novedoso, más que tradicional. Pero es un milagro. La marcha de protesta contra ustedes. Bueno, pero vos no vas. Tu gremio no va. Porque no quiero quedar cómplice. Entonces no son todos. Muchos dirigentes gremiales que ustedes están haciendo un acuerdo con ellos. También yo entiendo el pago de las obras sociales, entiendo las cajas que han recibido y entiendo que los acompañen. Lo bueno es que no todos marchan. Él no marcha, el gremio de él no está marchando. Sí, pero quédate tranquilo, que si Macri veta la ley, yo te voy a parar. No te quepa la menor duda. Veremos si sale primero. Sí, quédate tranquilo que va a salir. A ver, la balanza la tiene el grupo del Frente Renovador, ¿no? Los 40 diputados de Massa me parece que son un poco los que van a determinar, o sea, con el peronismo, gran parte del peronismo no kirchnerista, el Frente para la Victoria, van a ir todos juntos con el proyecto del Senado. Dejan a un lado el proyecto que tenían ustedes, que era 1 año y medio, este es más acotado, 6 meses.
¿Qué va a pasar? La balanza la tiene el Frente Renovador, ¿correcto? Yo creo que, yo estoy en la Comisión de Legislación Laboral, he hablado con los representantes de todos los bloques que están ahí, excepto Cambiemos, todo el mundo va a apoyar la iniciativa del Senado, no porque nos parezca la mejor, pero sí porque nos parece que por lo menos es una herramienta que se da con necesidad y urgencia como corresponde. Raro que el presidente del bloque del Frente para la Victoria se oponía a esto. Pero no, se oponía. Pero a ver, el año pasado decía que pero este son tipo situaciones distintas, es lo mismo que pero son situaciones distintas. Una situación lo mismo. donde vos perdiste 1000 empleos por día, 1000 empleos por día de gobierno perdiste en una situación que nosotros estamos planteando que se creaban empleos todos los días. Son dos situaciones distintas. ¿Ustedes apuestan a que salga la semana que viene? ¿Sale? Yo te diría con seguridad que la semana que viene está la votada. ¿Y si sale la beta Macri? Vamos a ver. Yo soy optimista y de vuelta, creo que la iniciativa tiene que estar por generación más de empleo, más que recetas absurdas que están probadas y no funcionan. Igual sería una contradicción con el tema del diálogo. Hay una sola cosa que si vos querés diálogo, no podés vetar. Esta ley no resuelve el problema 6 meses general. A partir del... No, pero a lo sumo lo que hace es frenar ahora las pymes están en contra. Pero porque lo que hay que hacer, porque lo que tiene que hacer el gobierno... Ayer Mauricio Macri anunciaba en Globan que iban a tomar no sé cuántos empleados y todo eso. El gobierno de Cambiemos lo que tiene que hacer no solamente no vetar esta ley, sino lo que tiene que hacer es potenciar los mecanismos que hacen que haya mayores niveles de producción. Y no solamente las pymes. Como bien decís, todas las pymes. La Unión Industrial, la Sociedad Rural, sí, las grandes empresas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos. Es decir, son todos los gorilas juntos. Pequeñas y medianas empresas que estaban pequeñas empresas que estaban por tomar 2 o 3 personas y dicen, pará, después no voy a poder correr. No la pueden tomar porque no pueden pagar la luz. Gracias a los tres por haber estado esta noche acá. Quédense ahí, ya venimos. Tenemos una charla con el historiador, el tío Pacho O'Donnell. No se vayan. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabés a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Auspicia este programa Banco Provincia. Bueno, estamos con un invitado que es especial para mí porque es mi tío, pero es el historiador Mario Pacho O'Donnell. ¿Cómo andas, Pacho? Gracias, María. Siempre es lindo encontrarte en fiestas familiares, pero también en estudios de televisión. ¿Cómo estás vos, Pacho? Bastante bien, sí. Bueno, ¿cómo ves este proceso del peronismo fuera del poder? ¿Cómo...? Yo creo que ahí en este momento bastante dramático y no diríamos agradable tampoco, ¿no? Todas estas denuncias. Yo creo que hay un hecho auspicioso que se está dando lentamente, con muchas dificultades, pero yo creo que es imparable, que es el proceso de la renovación peronista. Es decir, parecido a lo que sucedió después de la derrota del 83, aquel peronismo de Imbelón y de Herminio Iglesias, ¿no es cierto?, de Juan Carlos Rousselot,
que es cuestionado y superado finalmente por una renovación peronista que acaudilla este político muy interesante que fue Antonio Cafiero, y donde estaba Bordón, y donde estaba De la Sota, ¿no es cierto?, inclusive Menem y demás. Creo que ahora también la derrota genera inevitablemente estas cosas, ¿no? O sea, creo que hay un grupo de dirigentes que están reflexionando y operando sobre un peronismo ganador, diríamos, un peronismo que realmente puede recuperar sus banderas, sus posibilidades electorales y demás, entre los cuales están una persona que me parece muy interesante, que es Urtubey, el gobernador de Salta, que ha hecho una gran gestión en Salta, y que es muy interesante escucharlo, ¿no? Está Gioja también, está Pichetto, ¿no es cierto?, está Bocio, seguramente Massa también. Yo creo que Scioli va a terminar recalando también en este sector. ¿Te parece? Y yo Scioli creo uno que lo ve todavía muy kirchnerista, digamos, después de la derrota, ¿no? Sí, pero yo pienso que... no estoy adentro de la cabeza de él, pero yo creo que el proceso quizá lo va a ir llevando a esta posición. Pero también sería un cambio, digamos, de posicionamiento ideológico, ¿no? ¿Y vos imaginás dentro de este contexto que, digamos, que el kirchnerismo fuera del poder ya no puede conducir al peronismo? ¿Ya no tiene fuerzas para conducir al peronismo? Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que es un sector importante del peronismo, pero creo que este peronismo nuevo es un peronismo viejo, es el peronismo... tiene que recuperar, digamos, las virtudes, un peronismo con capacidad autocrítica, un peronismo fuerte, pero que eso firme, pero que eso no quiere decir beligerancia, ¿no es cierto? Un peronismo que haga de la honestidad un hecho paralelo a la justicia social, ¿no es cierto? O sea, no se condice la justicia social con la corrupción. Con la corrupción. Vos ves, digamos, todo este tema de Lázaro Báez, la corrupción y todo lo que rodea. A mí me parece que es un flanco verdaderamente lamentable, yo lo lamento mucho. Y yo lo calificaría más como traición, creo que es una traición. ¿Traición? Traición, al entusiasmo que realmente despertó en muchos este proyecto ideológico, digamos, nacional y popular de los Kirchner, que movilizó a tantos jóvenes, ¿no es cierto?, que comprometió, que sigue comprometiendo, digamos, a mucha gente. Pero mientras esto pasaba, mientras sucedía, en ciertos momentos se traducía como una cierta epopeya, ¿no es cierto? Estaban estos señores que, aprovechando esa situación, se corrompían. Por supuesto que es una corrupción que está salvajemente aprovechada por el gobierno de Macri en este momento, ¿no? O sea, es algo aprovechada como un factor de... Como factor inclusive de ocultamiento de algunas cosas que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Algunas políticas típicamente liberales que tienen inevitablemente consecuencias, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿Vos decís que esta corrupción, digamos, estos hechos que terminan de aparecer ahora, son funcionales a una situación en la cual pasan bajo el radar? Yo creo que lamentablemente son verdaderos, son ciertos. Claro, pero vos no le quitás verosimilitud. Faltan todavía por verse. por descubrir algunos. Pero son hábilmente instrumentados para que uno hable de eso, digamos, ¿no? Cuando en realidad es la demostración que va a ser muy exitosa de mañana de los sectores que... Yo tengo un gran respeto personal por los dirigentes gremiales, ¿no? Y yo creo que la gran, porque va a ser muy exitosa la concentración de mañana, revela que hay otros problemas muy serios, que son el problema de la desocupación, el problema de la inflación, ¿no es cierto?, el problema, en fin, digamos, problemas de tipo social que se están dando y que a veces no parecería que son los más importantes, ¿no? Sí, igual viste que pasa también que en momentos donde la economía parece que estar funcionando bien, la corrupción siempre aparece como un tema que no es de alta preocupación para la gente, ¿no? Son como momentos históricos en los cuales hoy en día, digamos, bajó la inseguridad, número uno, aparece la inflación como preocupación y resurge la corrupción como preocupación también, ¿no? Me parece que lo que pasa en la opinión pública es que las dos cosas le preocupan, ¿no? Es posible que sea así, está muy bien lo que dices. Porque yo creo que hay una evidente dificultad de hacer justicia en el sentido legal de la palabra, pero también hay una baja condena social en lo real, ¿no? Muchas veces uno ve empresarios que realmente han hecho muchas cosas que no deberían de haber hecho, figurando en las grandes fiestas, operando, digamos, actuando a cara descubierta sin ningún problema y sin sanción social, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el tema de la corrupción no solo es un tema concreto, efectivo,
¿no es cierto?, de la transacción, de la coima, etcétera, sino también que es algo que tiene que volverse mucho más intolerable, digamos, para la sociedad de lo que es actualmente, ¿no? Claro, claro. Y hay que ver, ¿no?, cómo queda Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, con relación a esto. ¿Cuándo le termina de llegar? Digamos, por ahora son causas paralelas y esto termina impactando sobre ella. Claro, yo creo que en este momento los grandes protagonistas del momento son los jueces federales. Claro. Inclusive, como nunca ha pasado, la gente conoce los nombres de los jueces federales, ¿no? Sí, sí. Cosa que antes nunca sabía. Yo creo que te puedo recitar los 12, ¿no? Además, También ahora tienen otro ritmo, ¿no? Es claro, eso es notable. Algunos que tenían paradas causas meses, años, de pronto se han vuelto más activos. Y eso es, bueno, indudablemente siempre ha habido en la Argentina una gran influencia de la política sobre la justicia, ¿no? Ahora, Pachu, vos decís que la renovación vendría de la mano de figuras tipo Urtubey, que es más hacia la centroderecha, digamos, dentro de este gran cosa que tiene el peronismo, ¿no? Yo diría, es un peronismo, es peronismo. Bueno, el peronismo, ¿no? O sea, bueno, no, pero es un peronismo más tradicional. Central, centroizquierda, es un movimiento populista. Es un movimiento populista con un gran sentido que no trata de revolucionar la sociedad, o sea, no afecta la propiedad privada, como es el marxismo, pero sí su consigna, su propósito es la jerarquización de los intereses populares. ¿Y a Macri cómo lo ves? ¿Vos lo ves como un liberal tradicional? ¿A quién? A Macri. Macri es un liberal tradicional, de pura cepa. Todas las medidas que ha tomado, evidentemente responden a esa, recién en la interesante mesa que coordinaste, se hablaba justamente de ese tipo de medidas, ¿no? La apertura de importaciones, en fin, ¿No le crees esta vertiente más social, esta preocupación más social a Macri, que él plantea? No, yo creo que seguramente él advierte la necesidad de hacer algunos movimientos que amortigüen estas medidas que realmente afectan al bolsillo de los sectores populares. Entonces, es bastante claro, bastante obvio que entonces va a hacer algunos movimientos, algunos aumentos de algunos paliativos, algunas ¿sí?, cosas sociales o alguna posibilidad de construir viviendas, eso, o sea, cualquier político lo haría, digamos, ¿no? Pero, digamos, él es una persona auténticamente liberal, su política es auténticamente liberal, sus funcionarios son auténticamente liberales y tiene todo el derecho a serlo. Es decir, no es un delito ser liberal. Lo que pasa es que uno puede opinar acerca de si eso es lo mejor para el país o no, ¿no? ¿Y qué te pareció que los próximos billetes vengan con animales y no con próceres? ¿Te parece que es parte de esa...? Yo creo que el proceso de deshistorización es bastante evidente y creo que sí, a mí no me gusta, creo que está bien que sean próceres porque cada prócer representa de alguna manera una línea ideológica, una línea de pensamiento. O sea, Sarmiento tiene un poco que ver con Rosa, Roca tiene poco que ver con Evita. Y está bien que sea así, o sea, un espectro pluralista que de alguna manera refleje las líneas, digamos, de acción y de discernimiento que ha tenido nuestro país. Pero vos decís que Macri no encuentra su prócer o no tiene interés en ir a buscarlo tampoco, en decir, bueno... Yo no sé si es una decisión de Macri, creo que buscaron, seguramente sí, hay una idea de no fomentar la polémica. A mí me gusta la polémica, creo que la polémica es algo importante, sobre todo las polémicas históricas. Ahora estamos, fíjate vos, con el tema de que la estación de subte Rosas, que se logró después de mucho tiempo, o sea, vos sabés que yo he escrito un libro sobre Rosas, yo no soy rosista, pero considero que Rosas es un personaje absolutamente central de nuestra historia. Polémico, ¿no es cierto?, pero es un personaje central, no puede estar ahí en penitencia eternamente. Y ahora a alguien se le ha ocurrido a algunos diputados, un diputado radical, proponer que se llame Rosas Villa Urquiza. O sea, juntar a Rosas y Urquiza es continuar un poco esa tarea denostatoria, ¿no es cierto? Que en la capital, porque fíjate que hay avenidas Rosas, calles Rosas, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias. Pero es un debate que vuelve. Bueno. Claro, porque, como te digo, Rosas representa una posición. Él fue el hombre, el primer verdadero jefe popular de la Argentina, que mantuvo a raya durante 20 años a la oligarquía dominante.
Bueno, Pacho, muchas gracias por habernos visitado esta noche. No, me encanta venir acá. Gracias. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche aquí en 50 minutos.